Año 2023. En el año 2023 fue en Oriente donde comenzó a visibilizarse el caos que comenzaría a gestarse a nivel mundial. Cumplió un año desde el comienzo de la intervención en Ucrania por parte de la Federación Rusa. Esta última sorprendió nuevamente la comunidad internacional anunciando su salida parcial del Tratado New START. El comunicado oficial fue acompañado con la declaración de que se continuaría informando públicamente el uso en ensayos de los armamentos considerados en el tratado, además de que no descartaban la posibilidad de volver a lo pactado si Estados Unidos optaba por minimizar las tensiones en su contra. El Tratado New START y sus más de 3 renegociaciones se trata de un pacto que buscaba poner un límite a las ojivas nucleares que tanto Rusia como Estados Unidos podrían tener en activo y desplegadas. Según informes oficiales de Stockholm International, a la fecha del anuncio de la Federación Rusa, esta contaba con 6.375 armas nucleares inactivas y desplegadas, mientras que Estados Unidos contaba con 5.800. Gran conmoción reinó en el panorama mundial por el entendimiento de que en el marco de un posible conflicto, las advertencias no tendrían más eficacia en detener a Rusia como en el caso de Corea del Norte anteriormente. Las naciones a lo largo del globo esperaban expectantes a cómo se continuaría desarrollando la situación. Taiwán en conflicto. En enero, planes de intervenir militarmente Taipei en el año 2026 llegaron a oídos de la inteligencia americana. Ante esta amenaza, que llevaría a fuerzas japonesas y estadounidenses a la zona de conflicto, Estados Unidos tomó medidas inmediatas. Es así como arrancó la movilización de tropas, junto con la visita de Nancy Pelosi a la República China, Taiwán. El despliegue de aeronaves de reconocimiento por la zona, aunque su función fuera solo observar el movimiento de armadas externas en el sector, llevó al descontento popular y a que se reforzaran el estrecho marítimo que divide a China de Taiwán. La República Popular China fue ágil en responder la situación, desmintiendo los informes y alegando que durante más de 70 años ni una sola persona fue asesinada o secuestrada en esta frontera. A ello le siguió la declaración de que no existiría un modelo ucraniano para Taiwán, haciendo referencia a la intervención y ayuda militar de Estados Unidos para la independencia de Ucrania. Con estas declaraciones se encendió una llama conflictiva que durante más de 7 décadas había permanecido apagada. La caída de Silicon Valley. La proclamada glaciación del Silicon Valley vio sus inicios en los meses de febrero y marzo del 2023, que llevarían a una caída estrepitosa de 5 puntos del PBI total de los Estados Unidos, y a que el gobierno saliera en rescate del Silicon Valley Bank, que cayó en suspensión de pagos. El comienzo de la caída fue la crisis de liquidez sufrida por el Silicon Valley Bank. El Silicon Valley Bank tenía un modelo particular, consistente en financiar a startups tecnológicas. Fue entre el año 2017 y el 2022 cuando el Silicon Valley Bank tuvo un auge, creciendo su patrimonio de $44.000 millones a $189.000 millones gracias a la baja en la demanda de inversión de $23.000 millones a $66.000 millones. Con más de $100.000 millones, sin un destino inmediato, el Silicon Valley Bank decidió invertir en bonos estatales, que era de bajo riesgo en su momento. El inicio del conflicto Ucrania-Rusia, la pandemia del COVID-19, las elevadas tasas de inflación y la alta emisión del gobierno liderado por Biden llevó a que los bonos estatales cayeran un 63%, por lo que el 10 de marzo de 2023 el Silicon Valley Bank declaró públicamente pérdidas de $1.8 mil millones, necesitando urgentemente un comprador que desembolse al menos $2.6 mil millones. La desconfianza no se hizo esperar y las acciones cayeron un 60%, retirándose $46.000 millones de parte de los inversionistas. La situación del Silicon Valley Bank causó efectos espejos rápidamente contenidos, con las pérdidas de miles de millones en grandes empresas como Mastercard, Visa o PayPal. El pánico llegó finalmente a Wall Street, donde gran parte de los inversores agresivos retiraron sus acciones para convertirlas en acciones de bajo riesgo. El proyecto Willow. En el marco de una economía inestable y de crecimiento del descontento popular, el presidente americano Joe Biden anunció el proyecto Willow. El proyecto había sido propuesto anteriormente por ConocoPhillips en 2017, bajo la presidencia de Donald Trump, y consistía en un plan de exploración y producción de petróleo y gas en el Área Nacional de Conservación de Tejepuc, en Alaska, Estados Unidos. Con el mismo, se estimaba generar hasta más de 200.000 barriles de combustible por día. Grandes manifestaciones en pro de defender el medio ambiente comenzaron a suceder a lo largo del territorio. Las protestas de los ambientalistas giraban en torno a que el más mínimo error de cálculo causaría una catástrofe histórica, con una contaminación superior a la emisión producida por 2 millones de automóviles. Los grandes riesgos no se justificaban con el hecho de generar nuevos puestos de trabajo y una inyección de más de $8.000 millones en la economía. La noticia no tardó en llegar a Medio Oriente,
donde los países mayor dependientes del petróleo denunciaron el acto como una estrategia de los Estados Unidos para bajar el precio del petróleo. Nuevamente, la gran potencia de Occidente buscaba recuperarse rápidamente de una caída a sabiendas de que países como Venezuela y estados islámicos quedarían devastados con la consecución de este proyecto. Guerra Rusia-Ucrania. En abril del 2023 se produciría un hecho que por su importancia quedaría marcado en la historia: la declaración formal de guerra de la Federación Rusa junto a sus aliados a Ucrania. Los países árabes, descontentos y en conflicto de intereses con Estados Unidos, fueron de los primeros en hacer su aparición en el conflicto. Irán fue quien orquestó la unión de los estados musulmanes de Medio Oriente y alrededores, excluyendo a Arabia Saudita e Israel por su afinidad a Estados Unidos, en lo que se llamó la Nueva Orden Musulmana. Así se convirtieron en los aliados de Rusia y China, cansados por los intentos occidentales de destruir la economía árabe. Este primer frente de aliados quedó conformado por Rusia, la República Popular China, la Nueva Orden Musulmana, Kazajistán, Corea del Norte, Bielorrusia, India y Sudáfrica. El 2 de mayo del 2023 declararon que tomarían las medidas necesarias para acabar con el dominio de Estados Unidos, siendo una demostración al mundo occidental que no podrían hacer otro modelo de Ucrania. Aquí terminaba el mantener fronteras y países intervenidos con su paz autoproclamada. La OTAN rápidamente accionaría sus protocolos y se procedió al desembarque de todo el arsenal disponible en el suelo ucraniano para impedir el avance. Las potencias europeas, Alemania y Francia, rápidamente buscaron ayuda en la Unión Europea, y en la votación que se derivó fueron 7 los países que rechazaron ayudar a Ucrania militarmente: Polonia, Serbia, República Checa, Rumania, Austria, Moldavia y Eslovenia. Durante el periodo de mayo a diciembre, además de los intensos conflictos desarrollados en la guerra, se destacaron las medidas impuestas por la Unión Europea respecto a la compra de gas o similar. La resolución del Tribunal Superior Europeo fue la siguiente: todo insumo, ya sea gas, petróleo o demás de la misma índole, que hasta el día de la fecha hubiese sido comprado regularmente a Rusia o cualquiera de sus aliados en la guerra, deberá ahora ser comprado a un miembro de la Unión o en su defecto a Estados Unidos. La medida afectaba a cada país de la Unión de diversas formas, y los conflictos internos entre los miembros no tardaron en aparecer. Acorde a las peculiaridades del ordenamiento jurídico europeo, el Tribunal de Justicia sigue siendo un modelo exclusivo que nada tiene que ver con los tribunales internacionales propios del derecho europeo, ajenos a la Unión Europea. Por el contrario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea posee una naturaleza supranacional gracias a la parcela de soberanía cedida por los Estados miembros, algo que le permite utilizar no solo las fuentes del derecho de la Unión y el derecho internacional, sino también el derecho interno de los Estados. Este extracto explica cómo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, acordado por todos los países miembros, poseía superioridad judicial respecto a los tribunales nacionales, por lo que la medida explicada anteriormente pudo ser llevada a cabo.